Buenos días, muchas gracias. Queríamos tener esta instancia luego de varias semanas de intenso trabajo con los prestadores privados, con ACE, con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y desde el Ministerio de Salud Pública en el Comité de Gestión de Crisis de Recursos Humanos, especialmente en el área del intensivismo. Y en ese marco nos complace anunciar en el día de hoy la constitución de una mesa coordinadora nacional de centros de cuidados críticos en el ámbito de la Dirección General del Sistema Nacional de Salud. Esto se trata de una mesa técnica con una coordinación macro desde el Ministerio de Salud Pública, con integración de especialistas intensivistas, tanto de la DIGESA, que es la Dirección General de Salud, de la DIGECOR, de ACE y de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y cuyo cometido va a ser tener un monitoreo absolutamente online, en tiempo, disponible y que permita una interrelación muy fluida, tanto entre el sector público-público como en el sector público-privado, a la vez que se generan dentro de cada departamento mesas departamentales para el manejo de las mismas y la interrelación. Esto es para que las camas de CTI estén no solamente aseguradas la asistencia a todo aquel que lo necesita, sino para racionalizar los recursos humanos, porque los recursos materiales están. Como ustedes saben, se han duplicado las camas de CTI con respecto al año pasado, de las cuales un gran porcentaje están operativas, están listas para usar, y hay otras que ya están preparadas y sin usar. La intención de todo esto, ¿cuál es? Dar una participación muy activa a la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y aumentar la disponibilidad de los recursos humanos mediante diferentes medidas y en base al marco del decreto 251/020, donde habilitamos que diferentes especialidades pudieran asistir dentro del ámbito del intensivismo. Y en ese sentido le quisiera dar la palabra al doctor Leonardo Cipriani en primer término, y luego al doctor Pontet y finalmente al doctor Cardoso. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, ministro. Bueno, desde el comienzo de la pandemia, desde el sector público, desde ACE específicamente, estamos trabajando para el poder ampliar las camas de terapia intensiva, para poder afrontar la pandemia en momentos si se llegaran a requerir. Esto nos llevó un gran esfuerzo que gracias al buen manejo, que tenemos que destacar que esta pandemia, más allá que ahora todos podemos estar un poco ansiosos, tuvo un excelente manejo desde el inicio, que permitió que el Sistema Nacional Integrado de Salud se preparara para poderlo hacer. Y hoy nosotros vamos a cerrar prácticamente solo a nivel de ACE, con un total entre unas 209 camas y 210 camas para fines de enero. Estamos estudiando todas las regiones que nos compromete. Tenemos algunas específicamente en el cual sabemos que tenemos que aumentar la terapia intensiva, en el cual estamos en tiempo y forma y estamos estudiando el poderlo incrementar. Un punto importante también desde ACE y que viene aparejado con esto y va a permitir un mejor manejo de cama es cómo estamos potenciando la capacidad de testeos. Esto en colaboración con lo que es el Instituto Pasteur y el sistema de laboratorios, con la automatización de los laboratorios que en esta semana ya se ponen efectivas y la implementación de las técnicas LAMP en los hospitales, en los hospitales grandes que tenemos. Queremos transmitir tranquilidad en este aspecto.
el momento, cada vez que nosotros tenemos una cama operativa y nombramos el número de camas que podemos tener, son camas con capacidad completa y transmitirle a la población esa tranquilidad. Son camas que cuentan con respirador, que cuentan con oxígeno, que cuentan con médicos, enfermeros, licenciados. Ese es un concepto de cama operativa y en el cual estamos trabajando. Por ahora, ministro. Julio, adelante. Bueno, buenos días. En primer lugar, no voy a ser reiterativo, pero queríamos destacar que en la formación de esta Mesa Nacional Coordinadora de Camas de Terapia Intensiva va a contar con un especialista en medicina intensiva y eso para nosotros es fundamental para asegurar a todos la opinión técnica y las decisiones que estén basadas, en primer lugar, en el bienestar del paciente que está requiriendo el ingreso a una unidad de terapia intensiva. En segundo lugar, y en cuanto a recursos humanos, nuestra principal preocupación pasa por varios aspectos. Uno es de la dotación en las que estamos trabajando, como ya se conoce en el Comité de Crisis de Recursos Humanos, con planes de complementación para que no haya generaciones de huecos en la asistencia y las condiciones del personal en cuanto a generar testeos rápidos y condiciones de trabajo saludable que disminuyan el grado de fatiga progresiva que está sufriendo el personal de salud en su conjunto en las condiciones de la atención de estos pacientes que son pacientes muy especiales, muy particulares. Nada más. Doctor Carlos Cardoso. Buenos días. Desde la Coordinadora Nacional de Institución de Asistencia Médica, nosotros queremos agradecerle al señor Ministro de Salud Pública, al presidente de la JUNASA, el integrar esta comisión formada, que en definitiva va a actuar técnicamente, analizando todas las situaciones que se planteen específicamente para derivar o eventualmente derivar a los pacientes hacia aquellos centros que no solo puedan recibirlos, sino que tengan las capacidades para, digamos, actuar en la patología de estos enfermos. Así que desde el punto de vista de las instituciones de asistencia médica colectiva, nosotros compartimos y vamos a ser cooperantes y vamos a trabajar en esta comisión como uno más. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de las autoridades y habilitamos el espacio de consulta. Le rogamos a nuestros colegas formular solamente una pregunta, identificarse con nombre y medio al cual representan. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Emilio Izaguirre de Canal 4. La pregunta es la siguiente. Desde mediados de diciembre aproximadamente se viene incrementando entre 10 a 25 camas por semana, según los datos que tenemos. E incluso hubo una proyección de que de continuar este ritmo sin adoptar medidas para fines de febrero podría saturarse el sistema. Con las medidas que ustedes están anunciando, ¿cuánto más aire se puede lograr tener sin tener que implementar medidas más drásticas? Gracias. Yo creo que el dato que tú manejás lo maneja perfectamente la SUMI y puede complementar el doctor Pontet. Nosotros estamos hablando en este momento de una ocupación en el torno del 56% al día de ayer, o 56,7%, de las camas operativas, como bien dijo el doctor Leonardo Cipriani, además de contar con un stock de camas y de recursos humanos para ampliar y potenciar esa capacidad. No obstante ello, si tú observas los últimos días, también no es menos cierto que hemos bajado de 114 casos a 104 casos en el día de ayer. Y eso no nos permite hablar de una proyección, pero tampoco es menos cierto que la cantidad de casos en 7 días móviles está estabilizado comparado con la semana anterior, que la cantidad de positividades sobre test realizados ha disminuido, que se pasamos de una zona roja a una naranja, y eso no es, digamos, una tendencia en este momento actual, pero tenemos que ver todo el paisaje antes de ser absolutamente concluyentes. Lo que decimos es que estamos sumamente alertas y proactivos
en tener todas las capacidades nacionales orientadas al fin de que ningún paciente quede sin asistencia y cuidar al personal que nos cuida, que el personal de CTI ha estado en la primera línea en esta batalla, que ha tenido un desgaste psicológico, físico, mental, familiar enorme, al cual agradecemos a todo el personal, no solamente el médico, sino todo el personal de CTI, y por eso es tan importante esta participación, y quisiera que Julio se explayara un poquito más en cuanto a eso y a las capacidades que podemos decir como de bandoneón o de acordeón, de expansión eventual, que está basada en varios decretos y está articulado con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y con la Comisión Nacional de Enfermería. Julio. Esa información de eventuales saturaciones para principios de marzo han sido calculadas en función de una curva que se venía creciendo prácticamente en forma lineal en terapia intensiva, sin pausa, pero que tuvo su pico el 15 de enero. Y luego, como decía el señor ministro, ha habido una tendencia a, por lo menos, desacelerarse. La capacidad de contención de eso pasa por dos vías. Una es la capacidad de camas, que, como decía el doctor Cipriani también, puede potencialmente incrementarse, con lo cual, obviamente, los porcentajes de ocupación y saturación tendrían un desplazamiento beneficioso, y por otro lado, los planes de complementación de recursos humanos para contener y tratar de alejarnos lo más posible de ese punto de saturación, con el objetivo, obviamente, de que nunca se produzca, que ese sería el objetivo, de ir desplazando ese punto teórico en el cual vemos en el horizonte una eventual saturación. Nosotros tenemos que tener un concepto bien claro. Mediante el gobierno se está trabajando y siguiendo muy a fondo y se está haciendo un esfuerzo muy grande aumentando esta capacidad de camas. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que siempre el número de camas, más allá del número que uno va a ir haciendo, siempre va a ser finito, porque uno va a tener limitantes como puede llegar a ser el personal o la propia capacidad. Lo que sí tenemos que tener presentes, que todavía no se puede hablar de un número de cómo va en éxito esta pandemia, pero se vienen con las medidas que se han tomado, se vienen manejando muy bien. Si nosotros nos llevamos por las matemáticas y por las proyecciones que en diciembre se manejaban por el GACH, hoy tendríamos que estar prácticamente en 1000 casos arriba, sin temor a equivocarlo, ¿no, ministro? Y bueno, y vimos que la situación no es eso. Como bien expresó Salinas, hace una semana el número se viene meseteando. Acá siempre aclarar en este punto la colaboración de la población, que es lo más importante, con las medidas que siempre se reitera del distanciamiento, respetar las burbujas, el lavado de manos, lo cual es fundamental para ayudar al sistema a compartir. Acá esto es un tema de responsabilidades de tanto de los que estamos administrando, estamos trabajando para el Sistema Nacional Integrado de Salud, como también de la población que nos tiene que dar una mano en esto. ¿Qué tal? Buen día. Joaquín de León, de Televisión Nacional. ¿Cómo va a ser esa distribución de los pacientes, es decir, esos pacientes que llegan a CTI? ¿Cómo se va a implementar esa distribución a lo largo y ancho del territorio nacional? Como le decía, es una mesa coordinadora nacional, es decir, que el rol de rectoría va a estar en el ámbito de la Dirección General del Sistema Nacional de Salud y va a estar integrada por el presidente de la JUNASA, por un integrante de la DIGESA, un integrante de la DIGECOR, un integrante de los prestadores y un integrante de la SUMI. Es un núcleo pensante de gente con vastísima experiencia, una altísima calificación, que hace diariamente una reunión y un clearing de informe de camas, y a su vez, por otro lado, hay lo que se llama las coordinadoras departamentales, donde se integra con el director departamental de salud, también ACE, va a estar la FEMI también, que allí también
va a haber una participación porque nadie sabe mejor que a nivel local que desde el nivel central. No vamos a caer nuevamente en el macrocefalismo, sino tenemos que sí tener que tener una visión de conjunto, pero dentro de cada departamento la coordinación va a ser bien transversal y va a ser ágil, de tal manera de tener la forma de derivar. Y abundo en este tema que no es solamente importante contar con la cama, sino también del medio de traslado que sea adecuado para el traslado de un paciente COVID. Es decir, que se cuente con una ambulancia, con las condiciones de traslado adecuado y seguro del paciente. Y volvemos al punto que no estaba en la pregunta, pero que quisiera insistir, porque lo mencionó Cipriani también. No podemos ser exitistas, no podemos darnos el lujo de dar 1 centímetro de ventaja al virus, y tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que venimos preconizando desde que comenzó esto. El distanciamiento físico sostenido, evitar las aglomeraciones, no compartir objetos, usar la mascarilla, incrementar las medidas de higiene. Los números son números parciales y no permiten con eso hacer una proyección de largo plazo que nos permita darnos el lujo de aflojar. Este es el momento de seguir apretando nuestras conductas personales pensando en el bienestar colectivo. Santiago Soravilla, del diario El Observador. Le quería consultar si la creación de esta mesa supone que desde ya se va a poder internar pacientes en cualquier CTI en caso de desborde de alguno de ellos, y si a la vez esta baja de casos permiten señalar que la pandemia dejó de estar en fase exponencial. Comienzo por la segunda. No nos permite decir que no está en fase exponencial, si bien el crecimiento se aproxima más a un crecimiento lineal en este momento. Pero eso no lo tomemos como una buena noticia, sino como una aspectualidad en la foto de este momento. En cuanto a la primera parte de la pregunta, lo que hay que pensar es que nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud. Entonces, más integrado que nunca cuando está en juego la salud de los ciudadanos y cuando no podemos dar a ningún paciente que tenga COVID por perdido, vamos a dar la pelea por todos y por cada uno de ellos. Entonces, esta es una forma de interacción inteligente en el cual estamos generando esa mesa coordinadora. Y sí, si de pronto ocurre que un prestador público tiene que coordinar con un privado, o a la inversa un privado con un público, o un privado con otro privado, así se hará de acuerdo al stock de camas operativas, y se va a gestionar, esto ya es decreto, esto el día de ayer, se va a gestionar como se gestiona el sistema de puertas de emergencia, en el cual hay un neteo. Si tú te accidentás en Maldonado y perteneces a una mutualista de Montevideo, hay un costo, que en este caso va a ser un costo día cama de CTI COVID, y va a haber una cámara de compensación en el cual tantos días de cama CTI de tales pacientes se compensan entre las instituciones, y de esa suma y resta se va a compensar esa interacción. Esa es un poco la idea y ese va a ser el fin. El fin es que todas las personas tengan acceso a tratamiento de calidad y a los servicios intensivos. Las autoridades reciben las 2 últimas consultas. Buenos días para todos. Anabela Aparicio de Informativo Sarandí. Pregunta al ministro Salinas, justamente hablando del tema de la equidad de la atención, tanto en el sector público como privado. Hace algunos minutos el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, mencionaba que están preocupados por situaciones que se están dando en diferencias en cuanto a la atención a pacientes en el sector público y en el privado. Entonces quería consultarle si cómo se está monitoreando esto que pueda pasar en algunos puntos del país, y bueno, si se ha tomado alguna acción por alguna situación puntual que se haya detectado en algún departamento. Le agradezco la pregunta. No conozco de primera mano la inquietud de Vidalín.
hubo una situación en Durazno en relación a algunos casos en instituciones de salud, lo cual ya está laudado, en los cuales, si bien están muy claras cuáles son las reglas de qué personas de la salud se consideran contactos estrechos y se deben cuarentenar e hisopar, es una situación que en este momento ya está laudada, la situación que se generó en Durazno. De pronto en algún momento puede haber un exceso de celo y superar las normativas que el Ministerio de Salud Pública ha establecido, y quizás a eso pudiera haber hecho referencia a Vidalín, pero como no conozco exactamente la declaración de él, no puedo decir mucho más. Lo que le puedo decir es que en Durazno hay dos buenas instituciones de salud. Una es el Hospital de Durazno, que tiene una estructura muy buena, y la otra es el prestador privado perteneciente a la red FEPREMI. Pero más no puedo profundizar. Sé que lo que de Durazno está solucionado, el tema de Durazno fue solucionado con la participación del director departamental de salud, inclusive en el día, como los días pasan tan rápido, yo no sé si fue ayer o anteayer, que tuvimos un Zoom directamente con la gerencia regional que corresponde a Durazno, con la Dirección Departamental de Salud de Durazno, con la directora del Hospital de Durazno, con la directiva de Camedur, y bueno, quedó bien claro, y desde el Ministerio de Salud Pública con el Departamento de Vigilancia Sanitaria, el subsecretario, el ministro y el director y la directora del Departamento de Vigilancia y Salud. O sea que creo que esa situación fue laudada. No sé si querés, Carlos, hacer alguna aclaración al respecto. Todos los prestadores nos guiamos obviamente por las decisiones y las resoluciones que toma la Dirección General de la Salud. En estos aspectos, más allá de las interpretaciones, hay lineamientos y a esos lineamientos nos ceñimos estrictamente. Yo creo que ha mejorado el nivel de la asistencia pública. Cipriani le puede dar fe de eso y ha trabajado intensamente durante 10 meses y viene de años de mejora también. Pero pueden persistir diferencias. Yo recorrí todo el país este año, todo el país, todas las instituciones privadas y todas las instituciones públicas del país las recorrí todas. Me puede decir que hay diferencias en cuanto a la infraestructura física, en cuanto en algún caso equipamiento, pero hay que destacar que hay realmente hospitales que son de primera y yo creo que depende muy fuertemente del grado de gestión y liderazgo de los directores de hospitales, así como de la asignación de recursos. Entonces yo creo que en ese sentido se puede trabajar más y lo importante es que tanto salud pública como es decir, el servicio de ACE, como las instituciones privadas se complementen de tal manera que lo que a una le falta lo contrata con la otra y viceversa. Por caso, le comento, así como una anécdota, vamos a decir así, en el departamento de Río Negro, en Fray Bentos, existe un excelente equipo de imagenología y es el privado que contrata con el público, por decir algo. ¿Y por qué? Y bueno, porque muchas cosas dependen de las iniciativas de los líderes locales. Usted va a Tacuarembó y ve un hospital de primera. Entonces, realmente yo creo que cuando uno le pone cariño, le pone amor, le pone trabajo, le pone estudio, entonces los resultados siempre van mejorando. Y la gestión en salud, hay que cuidar cada peso y hay que administrar cada peso y no se pueden hacer cuentas interminables, sino que tienen que ser proyectos que sean medibles y que sean mensurables. Y en ese sentido vamos a ir en ese camino de mejora y de maximización de resultados. Buenos días, Ignacio Romero de Telemundo.
¿Qué departamentos o regiones del país van a requerir la asistencia más inmediata de la mesa en función de cuán comprometidos puedan estar sus situaciones de los cuidados intensivos y qué tan comprometida es esa situación? Y por otra parte, se habló en la reunión de cuando comience la campaña de vacunación al personal de la salud, si se comienza por los recursos humanos destinados a estas áreas. Gracias. No, en principio lo importante es saber que no hay comprometido ningún servicio de salud en este momento, ni ningún departamento está comprometido a la asistencia en el nivel terciario de intensivismo y cuidados críticos. De todas maneras, como ya hablé al principio, esta mesa coordinadora tiene como objetivo formar mesas departamentales de interacción e inclusive desde la mesa coordinadora nacional, si hay que regionalizar y de pronto hay que movilizar de un departamento al otro, que sea el más próximo por razones de familiaridad y demás. Pero no hay ninguna amenaza cierta. Por cierto, los departamentos que tienen mayor cantidad de casos o mayor, el índice de Harvard está en rojo, allí es donde puede la eventualidad de surgir una mayor demanda. Y estamos muy atentos a eso por caso Rivera. Estamos atentos y seguimos esa situación. En cuanto al tema de la inmunización, sí, está dentro del plan en primera instancia atender al personal de la salud y prioritariamente al personal que se maneja dentro de cuidados críticos o intensivos.